Hace algunos años, en un pequeño pueblo de Arizona llamado Sangre de Cristo, fue testigo de algo que nadie pudo explicar. 16 personas murieron y más desaparecieron en una sola noche. Un sobreviviente apareció y el resto desapareció. Hay silencios que no calman, silencios que no traen paz, silencios que hacen que tu cuerpo se tense sin razón aparente. El desierto de Arizona está lleno de ese silencio. No es un lugar vacío, es un lugar que espera. Cuando el viento se detiene, cuando no hay insectos, cuando no hay motores ni voces humanas, es cuando el desierto empieza a escucharte a ti. Hoy no te voy a contar solo una historia, te voy a llevar a un lugar donde la lógica dejó de funcionar, donde el miedo no viene del humano, donde en una sola noche fue suficiente para borrar un pueblo entero. El desierto como entidad. Arizona no perdona errores, aquí un paso en falso puede costarte la vida. Una llanta ponchada, un celular sin señal o tal vez solo una noche mal calculada. Durante siglos, este territorio fue evitado. Las culturas antiguas lo cruzaban con respeto o no lo cruzaban en absoluto. Porque el desierto no es pasivo. Observa, aprende, recuerda y cuando algo rompe su equilibrio, responde. Aquí la frontera no solo es política, también es psicológica. Aquí el miedo vive en ambos lados, miedo al otro, miedo a lo desconocido y miedo a lo que cruza de noche. Rumores de cosas vistas en la oscuridad, de ruidos que no pertenecen a ningún animal, de sombras que no reaccionan a la luz. Historias que todos escucharon, pero que nadie se atreve a repetir en voz alta. El pueblo era pequeño, demasiado pequeño para importar, y casi nadie fuera de la región sabía que existía. No había grandes tiendas, no había hospitales cercanos, solo casas viejas y caminos de tierra. Una comunidad acostumbrada a sobrevivir. Aquí todos se conocían y cualquier extraño se notaba de inmediato. La frontera siempre estuvo cerca y con ella el miedo a los rumores, miedo a lo que cruzaba de noche. Era un lugar donde la noche corría rápido y donde las luces se apagaban temprano. Pero lo que nadie sabía era que esa rutina estaba a punto de terminar. Nadie sabía que esa era la última noche que el pueblo existiría como tal. El reloj marcaba la medianoche y el pueblo estaba en silencio como siempre. Pero esa noche el aire era distinto, los perros no ladraban. El tiempo parecía detenerse en algún lugar, como si contuviera la respiración del mundo entero. Entonces ocurrió lo que nadie esperaba, un estallido de violencia que no tuvo advertencia. Puertas rotas, vidrios quebrados, sombras moviéndose de manera errática. Algunos testigos más tarde declaraban gritos, pero solo llegaban ecos, porque esa noche nadie estaba seguro de que el sonido fuera humano. A la mañana siguiente, cuando las autoridades llegaron, lo que encontraron superaba cualquier descripción posible. Casas destrozadas desde adentro, cuerpos dispersos en el polvo, objetos personales destrozados y caminos de sangre que se perdían dentro del desierto. Un escenario que parecía un ataque de otro mundo más allá de lo humano. Número oficial: 16 muertos. No hubo testigo, no hubo llamadas, solo silencio pesado que parecía absorber todo a su alrededor. Unas horas después apareció un hombre,
Estaba caminando por la carretera, desorientado, cubierto de sangre, y caminaba sin rumbo fijo, con la mirada perdida. Unos pasos más adelante se desplomó en el suelo, pero un trailero que pasaba por la zona lo miró, lo ayudó y lo llevó al hospital. Pero Francisco no hablaba muy bien inglés. No podía explicar lo que vio, decía cosas sin sentido y susurraba una canción infantil. No había forma de comunicarse con él, pero todos sabían que era el único sobreviviente y para la comunidad, especialmente para el sheriff de la zona, su presencia era suficiente prueba de culpabilidad. Por ser inmigrante, no necesitaba nada más. El miedo necesitaba un rostro y ese hombre se convirtió en él, extranjero ilegal, pobre y solo, no importaba que no hubiera pruebas directas. Se dice que Francisco trabajaba para una familia por 5 años. La gente lo describió como una persona seria, malhumorada y rara, porque siempre traía consigo su cámara para tomar fotos por toda la zona. El pueblo empezó a murmurar historias de otras noches, susurros sobre sombras en el desierto. Todos se preguntaban si lo que sucedió había sido realmente humano. Ese sobreviviente se convirtió en el foco del miedo para la comunidad. No importaba lo que realmente había pasado. Lo que importaba era tener un culpable, porque enfrentar la verdad habría significado enfrentar algo mucho peor, algo que no se podía explicar, algo que no podía ser detenido por la ley, algo que todavía acechaba. Más allá de las luces, más allá de los cuerpos, el desierto parecía haber enviado un mensaje que nadie quiso admitir, pero todos lo sintieron. En el aire, en el polvo y en el silencio. El caso nunca sería lo que parecía y el culpable elegido no era toda la verdad. El juicio comenzó con una certeza: habría que encontrar culpables. No importaban las inconsistencias, no importaban las pruebas que no encajaban, lo único que importaba era cerrar el caso. La corte estaba llena de miradas misteriosas. Los vecinos hablaban en voz baja, como si temieran que el aire mismo los escuchara. El sobreviviente confundido no podía defenderse, no podía explicar nada. Sin embargo, todos asumieron su culpabilidad. El juez, más presionado por el orden que por la verdad, cerró el caso en semanas. Una justicia fría, rápida y efectiva, pero vacía de sentido. Mientras tanto, fuera del tribunal, el desierto seguía en silencio, observando y respirando. Con el juicio finalizado, la comunidad respiró, pero el aire estaba cargado de dudas. Los vecinos contaban historias que nadie podía comprobar, relatos de sombras que se movían de noche, ruidos que no provenían de ningún animal conocido, luces que aparecían donde no debería haber ninguna. Todo fue ignorado oficialmente, porque aceptar la verdad habría significado admitir que algo más grande y más aterrador estaba detrás de la masacre. El pueblo quería olvidar, la ley quería cerrar el caso, pero la memoria del desierto, esa nunca desaparece. Años después surgieron las fotografías, imágenes tomadas en la misma noche de la masacre. Al principio parecían solo errores de la cámara, oscuras y movidas. Pero cuando los expertos comenzaron a analizar las fotografías con detalle, algo comenzó a hacerse evidente. Algo grande pasó en Sangre de Cristo, y Francisco lo había documentado con esas fotografías. Sombras que no pertenecían a nadie, figuras demasiado largas, demasiado delgadas, movimientos donde no podía existir y rastros de sangre que se perdían en el desierto. Cada foto parecía más que un registro, o era un mensaje del desierto, o una advertencia
Nadie sabía qué era. No eran personas, no eran animales conocidos, no había una explicación lógica. Al mirar estas imágenes, algunos investigadores sintieron miedo real, como si algo estuviera observándolos desde la distancia, como si el desierto mismo estuviera vivo y las fotografías fueran su manera de comunicarse. Años después, la gente seguía murmurando cosas que nadie entendía, palabras que parecían antiguas, antiguas como la arena del desierto. Se dice que tiempo después hubo más reportes a 112 millas al norte de Sangre de Cristo. Hubo más incidentes como este reportados. Más personas desaparecidas en los campamentos y el rastro apuntaba hacia el desierto. Lo que salió del desierto no era humano, no era animal, no era nada que pudiera identificarse con la lógica conocida. Figuras altas, delgadas, desproporcionadas, sombras que parecían moverse a voluntad propia y ojos que brillaban con una luz que no podía existir. Los expertos no podían explicarlo y los psicólogos que analizaron al sobreviviente no encontraron sentido en sus palabras. No deberían haber estado aquí. Este lugar me pertenece. Con los años, la comunidad desapareció. Las casas quedaron vacías. Las calles se llenaron de polvo y los recuerdos, juntos con el pueblo, fueron borrados del mapa. El desierto reclamó lo que era suyo. Las sombras que antes se ocultaban ahora parecían habitar en cada esquina, en cada calle abandonada y cada ventana rota. Nadie volvió a vivir ahí. El pueblo murió lentamente, no por la masacre, sino porque algo más grande, algo que nadie podía controlar. El silencio se volvió absoluto y es en ese silencio cuando el desierto nos observa. Las personas que pasaron cercas años después contaban lo mismo. Susurros que no provenían de humanos, luces que se movían sin sentido, sombras que desaparecían demasiado rápidas para ser normal. Algunos decían que podían sentir miradas sobre ellos, una conciencia que los observaba desde la distancia. El sobreviviente nunca habló completamente de lo que pasó y de lo que vio. Algunos creen que todavía recuerda más de lo que reveló, que el desierto aún lo sigue vigilando y el miedo no desapareció, solo cambió de forma. No cierres aún este episodio porque lo que pasó en ese pueblo no termina aquí. Lo que escuchaste no es una historia, es un rastro, un eco atrapado en el desierto de Arizona, donde la sangre seca rápido y la verdad nunca llega a enterrarse del todo. Dicen que el lugar sigue vacío, pero el vacío también observa. Las fotos no mienten, solo ocultan lo peor del encuadro. Y lo que no se ve es lo que todavía camina entre esas casas rotas. Si esta noche sientes que alguien te mira en silencio, recuerda esto: algunas historias no quieren ser contadas. Y cuando son, se llevan algo del oyente. Esto fue Salvage Line y ahora ya sabes demasiado. Relato basado en el documental de Salvage Line en el 2015. Muy interesante esta historia. ¿Y a ti? ¿Qué te pareció? Me parece bien creepy. ¿Y qué fue lo que más te asustó de esta historia? Que me más asustó eran los zombies. ¿Zombies? Sí, porque en las fotos se miraban bien creepy y no me gustaba. Imagínate estar 5 minutos ahí. ¿Qué harías tú? Pues corro, me desmayo. Ya que vivimos cerca del área, ¿te gustaría ir a conocer ese pueblo? No. ¿Por qué? ¿Qué pasa si me sale un zombie?
¿Corremos? No, ¿O yo nos lleva? no me corro, yo me desmayo. Nos despedimos. Yo soy Cintia Y yo soy Daisy, y esto fue Misterio 360.